Este es el vídeo en el que Anshin dice que deja Japón. Sí, gente que dice es mentira, no tiene avisado. Estoy hablando de que igual has invertido 1000, 2000, 3000, que estamos en el mundo real y tienes que pagar impuestos y hacer las cosas bien. Hola, por algún motivo en este vídeo yo sola me fui enfadando, no tengo muy claro por qué. Solo quiero hacer un disclaimer antes de empezar de que lo que digo lo digo muy apasionadamente, pero estoy muy emocionada por la etapa que se viene, estoy realmente emocionada. Pero por algún motivo la Anshin que grabó este vídeo tenía que cerrar este capítulo de esta manera, así que no me juzguéis por ello y pues ahí vamos. Estoy ridículamente nerviosa, o sea, estoy ridículamente nerviosa. Hello días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y este vídeo es un vídeo de sentarme aquí y explicaros cositas que están pasando y que van a pasar. Y espero explicarme bien. Habréis visto ya el título, habréis visto la miniatura, I don't know, pero estoy muy nerviosa. Porque aunque tengo ganas y aunque siento que esto es lo correcto, me da miedo estar equivocándome, estar haciendo mal. Sobre todo me da miedo como también tener que dar las explicaciones y me da miedo, mira, en este momento, yo que siempre me pongo, me grabo y me grabo de cualquier manera, en ese momento estoy así. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde os voy a contar qué es lo que está pasando y lo que va a pasar los próximos meses. Porque sí, amigos, esto no es... O sea, utilizar la palabra clickbait se me hace de súper 2016, pero yo sé que hay gente que aquí que lo sigue usando todavía. Esto no es clickbait, esto no es un hook para atraer, que esto sí que es más de 2026, esto no es un hook simplemente para retener a la audiencia. Esto es real. Amigos, me voy de Japón. No sé si estáis viendo el fondo del cuarto, en algunos vlogs, en el vlog anterior el fondo ya se veía un poco cambiado y seguro que algunas personas dijeron ¡ah! Cuando subió el vídeo, me estoy yendo de Japón, pero esto tiene unos paréntesis, porque no es que me esté yendo ya, me estoy yendo y esta es la situación que nos acontece y la que os acontece a vosotros. Estoy dejando esta casa, no he renovado el contrato. ¿Por qué no he renovado el contrato? Porque por temas personales me iba a ir a España varios meses. De hecho, voy a estar en España, espera. Bueno, en Europa, porque voy a estar también en Reino Unido pasando bastante tiempo. Voy a estar la mitad de julio, todo agosto, todo septiembre y todo octubre voy a estar fuera. Yo tengo visado, que esto lo enseñé en el otro vídeo, pero en este vídeo voy a intentar contar todo sin que se me olvide nada, porque habrá gente que verá este vídeo directamente y no verá el anterior ni los anteriores y no tendrá contexto, así que lo voy a intentar contar todo aquí. Por eso he hecho este vídeo de sentarme y contar y hablar largo y tendido y que me tarde lo que tarde en grabarlo y en contar todo. Pero el tema es que yo tengo que volver sí o sí antes de que se me termine mi visado actual de Business Manager Visa, que es este de aquí, por cierto, por si acaso sigue habiendo gente que dice es mentira, no tiene visado, es este de aquí. Ya enseñé una foto en el vídeo anterior del visado, pero lo vuelvo a poner por aquí. Y básicamente es el visado de Business Manager que lo tengo activo hasta el 1 del 5, hasta el 1 de mayo. Yo antes del 1 de mayo tengo que estar aquí porque tengo que ver si lo renuevo o no lo renuevo. Obviamente no el día de antes, estaría mínimo 15 días antes, aunque yo para renovar este vine, creo que fue una semana antes, preparé los papeles y los renové. Pero para esta vez, como he estado fuera bastante tiempo, aunque yo hoy precisamente me reúno con el Fresc porque tengo que preparar los permisos de reentrada porque voy a estar bastante tiempo fuera. Ya he salido del consulting que tenía hoy y ya me han dicho que no tengo ningún problema, que puedo coger el avión e irme sin problemas, que marque la casilla de reentrada y les he explicado un poco todo, cómo lo voy a hacer, quién se queda aquí a cargo de mis cosas, bueno, de mis cosas. Voy a dejar la dirección de un amigo para que me lleguen ahí las cartas. Entonces ya le he explicado todo y me ha dicho que todo perfecto y nada, que tire para adelante. Ya he explicado mi inmigración porque voy a estar tanto tiempo fuera, mis motivos personales, laborales, de familia, ya está todo, eso está solucionado. Me falta ir a la embajada y mis cosas me las voy a llevar a España. Pero os voy a contar todo bien punto a punto porque esto está siendo un poco caos y yo sé que habrá gente que estará como ¿what? Bien, yo ya sabéis que llevo bastante tiempo que estaba hasta la punta del pi de estar aquí. No de todo de estar aquí, porque si no me habría ido ya, ni siquiera habría renovado este visado. Y cuando me fui me hubiese ido y punto, porque estas navidades ya estuve en España y en Reino Unido. Cuando he vuelto aquí estos meses, yo sabía que iba a volver a España y Reino Unido en verano y pensaba irme a agosto y septiembre y volver. Lo cierto es que las cosas aquí no es que hayan ido a mejor, es que han ido a peor, o para mí es así. En plan, es así como me siento. Siento que, ¿sabéis cuando tú cortas con un ex y cuando ya cortas como que te sientes mejor? Yo no es que esté cortando porque laboral y fiscalmente estoy atada a Japón, pero siento que lo he pasado tan mal estos últimos 3 años aquí, con tantas cosas que es que cosas que ni siquiera os he contado porque no viene al caso, o sea, cosas de que me han dicho que no 1000 veces por ser mujer, cosas de que el otro día quedé con una amiga online y le estuve contando y le dije que yo llegué al final de una aplicación para aplicar para una ayuda para empresas, startups y demás que están aquí, y el tío
que me atendió finalmente me dijo, muy bien, has llegado hasta el último escalón, digamos, de esta situación, a ver si te aceptamos o no. Única y exclusivamente porque quiero tener una cita contigo. Si aceptas la cita, te llevas el premio, si no, no te llevas nada. Y pues no la acepté. Estoy tan cansada de que me pasen cosas así. Tan cansada de que en este país ser mujer sea un impedimento para tantas cosas, a no ser que seas mujer de, estés casada o seas profesora, o si no estás en lo que ellos te marcan que tienes que hacer, si intentas hacer algo fuera de esos moldes, no te lo permiten, no te lo van a permitir. A mí me han permitido que lo intente, pero yo creo que me han permitido que lo intente para reírse de mí y estoy cansada. Entonces creo que he pasado tanto duelo durante todos estos años y estos últimos meses sobre todo, como estos últimos año y medio, que ahora mismo no me da pena el irme tantos meses, sino tengo ganas, porque estoy done con prácticamente todo. No todo. Voy a echar de menos la seguridad en las calles, voy a echar de menos cosas de mi día a día, mis barrios favoritos, mis cafeterías favoritas, mis tiendas favoritas. Evidentemente que sí, porque tras 8 años aquí yo he creado una vida. Llevo 8 años y medio viviendo aquí, he creado una vida. Pero deseo pasar más tiempo en Europa y menos en Japón. Yo voy a seguir atada a Japón. No es como si de repente os diga, días, me voy de Japón, nunca más voy a volver, o de repente en 5 años diga, ay, voy a volver a Japón a pasar un mes. Yo tengo que venir periódicamente al país. Al menos por el momento, y yo creo que lo seguiré haciendo toda la vida, porque después, los que hayáis inmigrado y sepáis de lo que os estoy hablando y hayáis vivido tanto tiempo en otro país, toda vuestra vida va a estar siempre atada a ese país, sobre todo si tenéis relaciones laborales, personales, o sea, es que es obvio. Con el tema de las relaciones personales es creo donde más he sufrido en este país y donde menos lo he contado por aquí porque no quería exponerme de esta forma. No me gusta salir con japoneses, o sea, yo no estoy diciendo que el 100% de Japón sea así, porque seguro que habrá algún chico fantástico al que yo no he podido conocer, algún hombre maravilloso que yo no he tenido una cita con él. Igual es culpa mía porque solo me gustan los gilipollas, yo no lo sé de verdad, pero yo no encuentro... Joder, la mejor cita que he tenido aquí la tuve con un italiano, o sea... No me gustan los japoneses, ni para hablar, ni para nada. No me gustan, no me lo hacen, no me lo paso bien con un japonés. No quiero entrar en detalles porque en este canal no hablo de esas cosas, pero no me gustan los japoneses. Me gustan, me parecen guapos, atractivos, muchos de ellos. Los veo y digo, qué guapo es este tío, pero luego no hay química ni para hablar ni para nada. Ellos sí se ponen muy contentos, pero yo también tengo que estar contenta. Y no es el caso. Os lo voy a decir, estoy deseando tener pareja estable de una puta vez. Tengo 34 años y he tenido citas de mierda, salidas de mierda. No quiero eso ya más. No tengo un grupo de amigas, tengo solamente una amiga cercana de verdad y luego tengo conocidas. Quiero tener eso que sé que en otras partes del mundo puedo tener. O sea, es ridículo que yo ahora mismo voy a ir a Edimburgo porque estuve 3 semanas, hace unos meses, y ya tengo 2 chicas con las que quedar y ir a tomar un café. Es ridículo que tenga más bond y haya hablado más con ellas durante estos meses por redes sociales y por WhatsApp que con mis amigas de aquí. No somos lo mismo y no importa, está bien. O sea, quiero decir, la que esté fuera soy yo, están limpiando fuera, pero es que o grabo esto ahora o me voy. Y esta planta, como siempre la están limpiando, pues caris, está muy brillante, pero para grabar me jode un poco. Dejan de limpiar cuando se va la luz. Entonces... ¿sabéis? Este es el vídeo en el que Anshin dice que deja Japón, sí. Este es el vídeo en el que Anshin dice que deja Japón. Así que sí, nos vamos a ir de Japón. Tengo el billete de ida, tengo el billete de vuelta, pero la vuelta la he cogido para febrero, pero lo he cogido abierto. Entonces, si yo por trabajo tengo que volver antes, en noviembre, en diciembre, en enero, volveré antes. Si no, volveré en febrero. Y si en febrero todavía, aún así, tengo cosas que no quiero hacer aquí o que quiero hacer todavía allí, aún tengo tiempo para venir marzo o abril, eso es lo más tarde que volvería. Entonces son muchísimos meses que voy a estar fuera. De hecho es que estamos en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. O sea, es que estamos hablando de que voy a estar 7-8 meses fuera de Japón. Tengo 34 años, estoy más o menos en la temporada 2 de Gossip Girl, por favor. Además que yo sé que teniendo la Business Manager Visa es un suicidio rechazarla. Es un suicidio estar pensando en no renovarla, porque yo... este año y el que viene, y creo que el que viene también, pero no estoy segura, sí o sí me la van a renovar, porque cumple los requisitos. Evidentemente que han cambiado los requisitos, y eso es una de las cosas que me toca la polla bastante, y uno de los motivos por los cuales me quiero ir, porque estoy cansada de estar demostrando, y demuestra más, para un país que ni siquiera me hace tan feliz vivir aquí, que es que todo lo que me gusta de Japón, puedo disfrutarlo viniendo aquí 1, 2 o 3 meses al año, y me voy, porque encima Japón permite que tengas tu empresa, aunque no tengas visado, siempre y cuando tu empresa la lleves junto a un japonés. Yo tengo la posibilidad de hacer eso. Entonces, pues eso, estoy en su temporada de Sex and the City y esta es mi situación actual. Creo que estoy en la segunda, ¿no? Con 34. ¿De tercera? Bueno, depende del personaje. Si soy Samantha, aún no he empezado Sex and the City, así que... Esto os tenía que contar, amigos míos, no sé cómo os lo vais a tomar. Estoy aterrada
que yo sé que la mayoría de la gente, o quiero pensar que la mayoría de la gente me ve por quién soy yo. Sé que hay mucha gente que lo único que le importa es Japón. Y esta es otra cosa que durante estos años, y lo siento porque ya que estoy me voy a abrir totalmente del todo, me ha dejado bastante alucinada y no para bien. O sea, a mí me gusta Japón, de verdad, que me gusta, que llevo viviendo aquí 8 años y medio, que si no me gustase no estaría aquí, pero no me obsesiona. Y hay gente que está molesta porque yo viviendo aquí no base el 100% de mi contenido sobre Japón. Pero es que, Cari, yo ni soy japonesa, ni me siento japonesa. A mí lo que me gusta de verdad es ayudar a la gente, por ejemplo, a que descubra sitios, a recomendar cafeterías, a hacer cosas bonitas, sobre todo si os gusta el tema girly y las cosas que hago yo. El otro día, por primera vez, hice una consultoría porque una chica me contrató para hacer una consultoría conmigo y le ayudé a preparar el viaje. Ella me dijo sitios que le había dicho a ChatGPT, yo les recomendé este sí, este no, tal cual, y le ayudé a armar el viaje en la consultoría privada y me gustó tanto que de hecho lo dije hace ya unas semanas, lo que pasa que ha pasado todo esto y no me dio tiempo a ponerme, en el grupo de difusión de Instagram que tengo, que me había gustado mucho y que me gustaría hacerlo más. Y que mínimo una vez a la semana sacar un huequito y poder hablar con alguien y ayudarla a preparar el viaje. Yo, por ejemplo, cuando cogí el avión para... Estaba volviendo a Japón. Sí, creo que estaba volviendo a Japón este último viaje. Me paró una chica adorable que se acababa de casar, guapísima, adorable. Me hizo mucha ilusión conocerla porque cuando veo que es un humano guay el que me sigue y no un número random, me pone muy contenta. Y claro, ella contó, no voy a hacer tal porque tú dijiste que no, no sé qué tal, y pensé, hay gente que realmente valora mi experiencia y mi palabra. Y por ejemplo, si tú estás preparando un viaje a Japón y ya has invertido miles de euros para este viaje, en plan, te estoy hablando de que igual has invertido 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, depende lo que quieras hacer y cuánto quieras viajar una vez que estés aquí, ¿no? Y donde te quedes. El rango es muy amplio. Pero mínimo has invertido 2500 euros. Mínimo. Claro, invirtiendo. No sé cuánto costarían las consultorías porque no tengo ni idea de cuánto se cobra por esto, pero me lo invento, 150 euros más. Puedes tener el viaje preparado con alguien que lleva aquí viviendo 8 años y medio. Pero este vídeo no es sobre esto, o sea, si un día me lo pienso y realmente lo quiero sacar adelante, haré un vídeo dedicado a eso. Este simplemente es que se me ha colado el pensamiento. Japón de vacaciones es perfecto. Yo mis problemas han sido por ser mujer e intentar hacer algo que Japón no le permite abiertamente ni siquiera a las japonesas como para permitírmelo a mí que soy de Zaragoza. Creo que voy a hacer caso a mi corazón y voy a intentar hacerlo al revés, y es pasar más tiempo en Europa y venir aquí de vacaciones en vez de estar aquí e ir a Europa de vacaciones. ¿Y por qué digo Europa? Porque no sé dónde me asentaré finalmente. Esto ya es un tema personal, legal en cuanto, por ejemplo, dónde pagar impuestos. Esto es un tema que yo tengo que hablar con personas que sepan, porque no simplemente puedes hacer un plan y ya está, ¿sabes? Porque estamos en el mundo real y tienes que pagar impuestos y hacer las cosas bien, hay que buscar visados. Si yo realmente al final decido irme al Reino Unido, tendría que buscar un visado para ir, o sea, son muchas cosas y en el itinere veré cómo lo hago porque el mundo tiene muchas leyes para sacar dinero, básicamente. Así que hay que hacerlo lo mejor posible. Una de ellas, por ejemplo, es enviar mis cosas a España. Que claro, ¿qué vas a hacer con todas tus cosas, Ansem? What the fuck? Se me está rompiendo la camiseta, tío. Este no es el momento. Ahora iré a cosérmela antes de irme. Que tengo que salir de aquí a las 2 y es la 1, así que tengo tiempo. Pues básicamente el otro día vinieron aquí a casa, que he estado grabando vlog. Lo que pasa es que esta conversación la quería tener de tú a tú, sin blog. El blog lo tendréis aparte, donde os empecé a contar cómo estoy preparando las maletas, cómo me lo voy a llevar todo. Vinieron aquí a casa y estuvieron tasando el frigorífico, el microondas, esta mesa, o sea, hay varias cosas que las voy a vender y otras que las tengo que tirar. Entonces me estuvieron haciendo un presupuesto de cuánto me cobrarían por tirar las cosas, porque en este país por tirar cosas pagas, y no poco, pero yo os lo enseñaré en ese blog al detalle. Y básicamente la semana que viene vienen a llevarse las cosas, porque esta habitación la tengo que dejar en días. Y mi avión sale en julio. Por lo tanto, tengo unos días locos ahí sueltos que lo que voy a hacer es dedicarme a hacer turismo con todas mis maletas y todas mis cosas metidas en un locker seguramente, y me iré con mi maletita de mano haciendo turismo por Tokio durante una semana y media, un par de semanas, sin ningún tipo de presión de nada. Voy a ser turista durante una semana y media en Tokio, que tengo muchísimas ganas, y después de eso ya cogeré el avión y me iré. Editándolo me di cuenta que de un vídeo para otro han pasado muchísimas cosas. Aquí se me olvidó contar una pequeña cosa, y es que yo, el alquiler de la casa que tenía, digamos que se me terminaba el 25 de este mes. Entonces literalmente tenía que pagar otra vez otro tanto de alargarlo, matrícula para 15, 20 días más, no me merecía la pena. El avión lo tenía para julio, pero la casa la tuve que dejar en junio. Y es que en todo el proceso de esto, entre que tuve que dejar la casa que yo pensaba que me podría quedar más y diferentes cosas, lo cierto es que ahora mismo ni siquiera estoy en Tokio. Sí,
sigo en Japón, estoy cerrando mis últimos días aquí, pero amigos, los estoy cerrando en mi ciudad favorita de Japón. Estoy en Osaka. He alquilado una casa para estos últimos 20 días y estoy pasándolos en Osaka. Todas mis maletas me las traje conmigo, tengo aquí 800 maletas en esta casa y luego me las llevaré de Osaka de nuevo volando a Tokio y de Tokio me las llevaré a Madrid. Luego de Madrid se las llevarán parte de mis padres a Zaragoza y yo me iré con una preparada a Londres. Todo eso en un impasse de 2 días, así que os lo iré enseñando todo en los vlogs que ya los he ido grabando y me veréis volar con 800 maletas y una planta. Y mis cosas grandes las voy a vender todas, porque al final, chicos, las cosas son cosas. La pantalla, el frigo, todo lo voy a vender. O a tirar las cosas, por ejemplo, esta mesa que está ya usadita, esta mesa la voy a tirar. Voy a dejar vacía la habitación, voy a meter todas mis cosas en maletas. De momento llevo 2, tengo otras 2 compradas y quizás necesiten más. Todo eso ya se lo he pagado a Iberia, o se lo iré pagando conforme las necesite, mejor dicho. Y ya está, porque como dijo una vez una amiga cuando le conté esto, una amiga de Edimburgo, me dijo las cosas son cosas, porque ella tampoco es de allí, ella es sueca. Y me dijo que las cosas son cosas al final, y que las cosas se pueden vender y que las cosas se pueden volver a comprar, que este Alex de Ikea que me gusta tanto, que en Ikea hay más, que puedo comprar otro. Si me voy a Londres, si me voy a Suiza o si me quedo en Barcelona o en Zaragoza. Alex hay más, que en Zaragoza ya tengo uno, no necesito otro. ¿Frigos? Igual este modelo no, pero hay otros en otras partes. O sea que no me puedo quedar en un sitio solo por mis cosas materiales, porque es algo que pensé. Dije, llego con todas mis cosas, mi casa, no sé qué. Y me dijo, para ti es importante tener un hogar. Para ti es importante tener incluso una mascota y aquí no estás teniéndolo. Y bueno, muchas otras cosas, ¿no? Que me estuvo ayudando y fue como, tienes razón. Así que en estos días me vais a ver en el próximo vlog. Supongo, cerraré esta etapa porque cuando vuelva me volveré con una maletita y me alquilaré un cuartito y estaré aquí el tiempo que necesite. Y si al final yo en Europa, que esta es una opción que puede pasar, ¿eh? En Europa no estoy a gusto, no me encuentro bien, o de repente conozco un japonés guapísimo y quiero casarme con él, Anshin busca marido, esta va a ser la nueva etapa, 2026-2027, Anshin busca esposo. Puedo volver, yo puedo renovar mi visado, de momento no hay nada que me lo impida, que no pasa nada, ¿sabéis? Lo que pasa que quiero intentar volver a Europa. Llevo desde hace muchas semanas que soy esto todo el rato, porque quiero estar en Europa. Es que no lo puedo explicar mejor, igual que cuando me vine aquí y cuando pasó lo del COVID y cerraron fronteras, yo supe que me quería quedar aquí, quiero irme a Europa. Realmente, si yo pudiese elegir al 100%, lo que yo manifiesto, lo que yo quiero, el plan ideal que me apetece ahora y que me dicta mi corazón, es que pudiese mudarme a Londres. Sé que no es fácil en 2026, sé que hay muchos requisitos, sé que hay un par de visados a los que podría intentar conseguir, pero lo cierto es que he terminado tan agotada de luchar en Japón que no sé si me veo con fuerzas de volver a intentarlo en Reino Unido, aunque realmente es mi sueño y al menos quiero intentarlo. Así que si todo va bien, durante los próximos meses me veréis intentar conseguir poder mudarme a Londres. Así que toda esta gente que está obsesionada con Japón, pues me imagino que dejará de seguirme, pero no me importa. Yo tengo la página web de Japan by Anshin, que es el rebranding de Japón Popsuki, pero de esto os tengo que hablar en otro vídeo, porque no me ha dado tiempo ni a hacerlo, ni a contároslo, ni nada, así que esto se queda aquí stop. Y he abierto un Instagram que veré si le doy forma o no, porque yo tengo una idea en la cabeza y quiero ver cómo lo hago, incluso aunque esté fuera. Aunque sí que es cierto que mi canal principal, Anshin Doyle, en Instagram voy a dejar el handle Anshin Doyle y el canal de YouTube también, pero voy a empezar a utilizar más mi nombre legal. Que eso es un tema también, que os lo voy a contar aquí, pero voy a hacer un reel porque mi nombre es María Pilar García Lázaro. Ese es mi nombre en el DNI. ¿Qué pasa? Que soy de Zaragoza. ¿Vosotros sabéis cuántas María Pilar García hay? Mis padres me pusieron el nombre sin ningún cariño. Os lo juro por Dios. Porque mi madre se llama igual que yo. Y yo les digo, ¿por qué me pusisteis el mismo nombre? Pues para no pensar. Yo he pensado, yo más que nombre pongo algunos Pokémon que mis padres a mí. Yo a veces me he preguntado, ¿pero me querían tener de verdad o es que sucedió? Mi padre una vez me dijo, a mí me gusta Isabel. Y digo, joder, Isabel, Elizabeth me gusta muchísimo más. María Pilar, encima en Japón no puedo utilizar el Pilar, porque los japoneses dicen Piraru, Biraru, Biraru, y les suena súper raro, no piensan que sea un nombre. Así que ya empecé a decir María. Y cuando yo les digo que me llamo María, me dicen, ah, María, porque ese nombre sí lo conocen. Entonces como que ya el Pilar, el Piri, lo he soltado, eso ya no está en mi ADN. Claro, ¿qué me llamo? María García, eso es nombre de donante de órganos, tío, no me puedo poner María García. E intento ponerme María Gala, como mi empresa, y por García, Lázaro, Gala, María Gala, pero Instagram no me lo permite. Entonces, ¿me tengo que poner María García? Joder, no me gusta. ¿Qué nombre tengo? No lo sé, no sé quién soy. Pero sí que es cierto que quiero borrar ciertas cosas de mis redes sociales. A mí me llega cada promo al email que digo, girl, pero tú has visto mis redes sociales. En plan, tipo, como sabemos que te encanta el anime y hablas todo el rato de cosas de anime y kawaii, y es como, ¿yo?
O sea... Y aquí una pequeña aclaración porque igual te estáis diciendo, Anshin, de fondo tienes un peluche y estás en una silla rosa. Sí, porque me gusta todo lo girly. Y lo girly y lo cute y a veces las cosas kawaii, porque lo cute y lo girly de Japón se le llama kawaii. Y me gusta Disney, me gusta Sanrio, me gusta Hello Kitty, pero también me gusta Barbie, me gusta los años 50 y me gusta Sabrina Carpenter. ¿Me entendéis? Aquí el problema no es que alguien me vea y diga, Anshin claramente le gusta, no sé, Hello Kitty. El problema es que me vean y piensen que solo me gusta Japón porque vivo en Japón y ese es el efecto que crea este país. Y eso me afecta tanto a la gente que me ve, como a la que me conoce, como a las marcas que al final no quieren trabajar conmigo porque creen que solo creo contenido para público otaku cuando eso no es así en absoluto. Que no es que odie todo, igual que me gustan series o películas, yo no es que sea una persona, vamos, en la adolescencia, pero es que tengo ya 34 años, cariño, o sea, simplemente vivo aquí porque me gusta la metrópoli, y yo qué sé, y la música y cosas, pasa que vivo aquí. Maricón, pero yo qué sé, es como si alguien vive en Nueva York, automáticamente las marcas no piensan, es creadora de contenido de Sex and the City. Es como que el mundo se vuelve loco, dices Japón y ellos, ¡ah! Hay cosas que sí que me gustan, me gusta ir al Donkey y poder ver un monchichi, me gusta comprarme lentillas de colores, pero estoy segura que también voy a tener monchichis en Londres, en Nueva York o donde cojones me asiente al final, no lo sé. Pero lo que está claro es que entramos en una nueva etapa, que tú si quieres me puedes acompañar y que la voy a estar enseñando por aquí, que yo lo voy a intentar hacer todo lo mejor posible. Como siempre, que me saldrá bien o me saldrá mal, pero que te digo una cosa, es muy icónico que si las cosas te salen mal, en el peor de los casos, siempre puedo volver a Tokio. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme, gracias por acompañarme todos estos años. Empezamos una nueva etapa. Bye bye.